lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Aquí en Comunión nosotros predicamos tomando la Escritura y mirando verso por verso grandes porciones de la palabra. Y nos hemos estado preparando para acercarnos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es esta porción donde Jesús, uno de los sermones más famosos que se hayan proclamado, lo proclama Jesús y comprende los capítulos del Mateo 5 a Mateo 7. Son 3 capítulos donde Jesús presenta cómo se vive en el reino de Dios. Y habíamos hablado que la idea de Jesús es mostrarnos cómo vivir en el reino, y la palabra que habíamos determinado usar para describir eso es florecimiento, vivir una buena vida. Y ese exactamente es el tema de mi sermón hoy, la buena vida en el reino, la buena vida en el reino. Y de nuevo lo tiene ahí en el boletín, la buena vida en el reino. El reino es esta gran declaración de Jesús que está detrás de todas sus enseñanzas. La felicidad, déjenme comenzar con esto. La felicidad ha sido un tema altamente explorado por los seres humanos. De nuevo, la felicidad ha sido un tema altamente explorado por los seres humanos. Ha sido uno de esos temas que nos ha ocupado a todos como sociedad desde siglos atrás. Y por supuesto esto implica la diversidad de respuestas que como seres humanos hemos tenido a la pregunta de cómo se vive una buena vida. ¿Cómo se vive una buena vida? ¿De qué manera se puede vivir feliz? ¿Cuál es la buena vida? Y nosotros vivimos con una serie de desafíos y de personas que tratan de responder a esa pregunta a la cual nadie escapa. Por ejemplo, la cultura popular, el mundo profesional o el mundo académico. He escogido 3 representantes, uno de la cultura popular, uno del mundo profesional y uno del mundo académico. Por ejemplo, el cantante de hip hop norteamericano Kanye West tiene una canción que literalmente se titula La Buena Vida. Y allí, como buen representante de todo su género y de todo su ideal, la vida buena es tener dinero, vivir la vida en placeres, hacer lo que él quiera, gastar el dinero en todas las cosas que él anhela. Eso para él es buena vida. En el mundo profesional, uno de los libros más vendidos para emprendedores o personas que quieren emprender negocios, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Nuestra vez mira la felicidad como el hecho de ser libre económicamente cuando tú decides convertirte en empresario y tú tienes la capacidad y el potencial para hacerlo. Así que el único obstáculo en tu vida eres tú mismo. Es la idea de él. Solo tú eres el enemigo de tu propia felicidad porque no te atreves a desarrollar tus potenciales y ponerlos ahí porque tienes la capacidad para construir lo que tú quieras, para ser rico, porque la felicidad en última instancia es eso, es riqueza. En el mundo académico, tal vez una de las personas más significativas es Martin Seligman.
el padre de la psicología positiva. Y aquí está su definición de felicidad. Escucha, yo diría que la buena vida consiste en emplear las fortalezas personales todos los días para lograr una felicidad auténtica y abundante gratificación. Tengo que volver a repetir lo que él dice. Escuche, yo diría que la buena vida consiste en emplear las fortalezas personales todos los días para lograr una felicidad auténtica. Una felicidad auténtica que depende de la concepción del individuo y abundante gratificación como objetivo de felicidad. Ahora, Mateo nos va a presentar un camino diferente. Ese es el reto de hoy. Mateo nos presenta un camino distinto. No solo diferente, sino radicalmente diferente. Mateo nos va a presentar una nueva y renovada forma de entender y de comprender lo que es la buena vida. Mateo nos va a presentar una manera distinta de florecer como seres humanos, de crecer en la vida en un estado de bienestar, de percibir la vida como buena y alcanzar, disfrutar de la felicidad. Y nos los va a presentar con los principios que Jesús desea darnos ahora. Jesús, Mateo lo va a presentar como ese maestro que tiene como intención recordarnos que la vida en el reino de Dios es una buena vida. Es una buena vida. Por lo tanto, de nuevo es interesante que el Sermón del Monte comience por las bienaventuranzas. Es fantástico, porque como veremos domingo tras domingo desde aquí, hay porciones del Sermón del Monte, unas más fáciles, otras más complicadas y retantes para nuestro carácter, en algunas en las cuales respiraremos y diremos, no estoy todavía ahí, me falta mucho. Y qué bueno que antes de las partes de exigencias, antes donde se torna la cosa un poquito más controversial para nosotros, donde nos confrontan, más confrontativa, Jesús decide comenzar recordándonos que todo lo que Él va a hablar trata sobre cómo vivir una vida buena. Una vida en el reino de Dios es una buena vida. Es una buena vida que merece ser vivida y disfrutada. Una vida plena y floreciente en el reino de Dios. Como hemos mencionado anteriormente, cuando miramos las bienaventuranzas, no se trata de haz esto y puedes entrar en el reino de los cielos y disfrutar de buena vida. Si leemos las bienaventuranzas de esta manera, no entendemos para nada lo que Jesús está diciendo. Una vez más, las bienaventuranzas no se trata de haz esto y entras en el reino de los cielos y entonces recibes bendición. No es una ATH que yo utilizo para ir al banco y sacar felicidad para mi vida. No funciona de manera transaccional las bendiciones o las declaraciones de las bienaventuranzas. No tratas para nada de eso. ¿Por qué? Porque ya Mateo nos ha dicho varias veces cómo se percibe la entrada en el reino de Dios. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Mateo en el capítulo 4, solo recordando lo que hemos mirado los domingos pasados. Mateo en el capítulo 4 nos dice que Jesús se aparece y le dice a la gente, arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Él lo está trayendo. Arrepentirse es la entrada, el requisito para poder entrar. No, Jesús inmediatamente dice esto, pasa a mirar a unos pescadores y habla directamente a ellos y les dice, síganme. Y es el llamado eficaz de Jesús, el que derrite los corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Es el llamado eficaz de Jesús. Es el llamado de Jesús el que hace que ellos salgan de las tinieblas a la luz y decidan entonces vivir una vida de acuerdo a la visión de Jesucristo, que en última instancia implica arrepentirse y aceptar que la vida se vive mejor como Jesús desea que tú y yo la vivamos. Así que de nuevo, cuando se entra en el reino de Dios, que se puede disfrutar de todas estas bendiciones, y se entra porque Jesús nos ha llamado a nosotros. Así que
Las bendiciones que vamos a estudiar aquí hoy, cada una de ellas, estas bendiciones son el resultado de aquellos que han sido llamados y que por la gracia de Jesús viven en el reino de Dios. Son aquellos que han escuchado a Jesús y que han sido llamados por Él y que ahora viven y desean vivir de la forma de Jesús, y eso implica un estado de florecimiento y de bienestar. Así que miremos entonces algunos de los aspectos de este pasaje. Mi primer punto es el modelo de Jesús. Lo primero que Jesús va a presentar es su modelo, y lo que quiero que veamos hoy. Miremos el modelo de Jesús para vivir una vida buena, una vida floreciente. Miremos el modelo de Jesús. Jesús va a utilizar una palabra interesante y buena: bienaventurado. De nuevo, Jesús tiene una palabra bien particular que va a estar utilizando en cada una de ellas: bienaventurado. Este concepto, Macarios, es un concepto muy importante. Es una palabra que no solo significa bendecir, no es bendecir. Una vez más, no es que Jesús esté diciendo: si tú eres así, esto es lo que tú vas a recibir. No, realmente la palabra es una palabra que implica una descripción. Es como si él estuviese diciendo: floreciente o bendecido es la persona que este es su estilo de vida. Está haciendo una afirmación de ellos, no prometiendo que van a recibir algo. Jesús está haciendo una afirmación directa del acto de ellos. Ellos son florecientes o bendecidos. Son florecientes y bendecidos aquellos que viven en esta manera que Jesús desea explicar en cada una de las bendiciones. Así que esto es una palabra complicada porque no hay manera de traducirla en español necesariamente, pero el origen de ella está en dos grandes libros de la Biblia que influencian a Jesús en todo su ministerio: Salmo y el profeta Isaías. Mírenlo conmigo un momento. Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Le está diciendo: la vida de la persona que vive así es una vida floreciente, llena de bendición. Es tanto la idea del florecimiento que el ejemplo que el Salmo usa es el de un árbol dando muchos frutos. Es un árbol brindando frutos. Es la misma palabra que entonces Jesús está utilizando acá para hablar de la bienaventuranza. De ahí es que proviene, ese es el trasfondo en el Antiguo Testamento de la palabra que Jesús va a estar utilizando como bienaventuranza. Ahora, no solamente es la idea del Salmo 1 y por qué el Salmo 1 es importante. Aquí voy, escuche bien. ¿Por qué el Salmo 1 es importante? Porque el Salmo 1 es parte de una larga tradición en Israel llamada la tradición de sabiduría. Lo que decía Israel en sus libros de sabiduría era que en la vida habían dos caminos. Un camino que tú podías recorrer, en el cual vivías de acuerdo al diseño de Dios para la vida, y que vivir de acuerdo a ese diseño implicaba en por sí florecimiento humano. Ahora, hay otra manera de vivir, vivir contrario al diseño de Dios en la vida, y que vivir de esa manera no alcanzaría florecimiento. Salmo 1 de nuevo: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la ley del Señor medita. No así los malos, ellos son como el tamo que arrebata el viento. Dos maneras distintas de vivir la vida, una conforme al diseño y el orden hermoso y bello de Dios, que brinda y produce florecimiento. Ahora, mientras Israel continuaba en su jornada de adoración a Dios, se encuentran con momentos cruciales de crisis en su vida. Aún aquellos que procuraban que su vida estuviera anclada en ese camino, experimentaban momentos bien tristes y difíciles. Y pareciera que a Israel entero se le imposibilitaba poder caminar conforme al Salmo 1. Lo intentaban,
pero sus corazones lo traicionaban y terminaban dándose cuenta que vivían conforme al otro camino, fuera del diseño de Dios. Y en los profetas hay una promesa donde bienaventurado ya no solo es el que camina conforme al diseño, sino también aquel que espera el acto salvador de Dios para transformar todo este mundo cargado de pecado y de maldad, y esperando de que Dios lo transforme para que el mundo entero funcione conforme al diseño maravilloso de Dios. Y en Isaías, bienaventurados son los que reciben ese tiempo llamado el reino de Dios. Andar y recibir, recibir y vivir. Son las dos tradiciones detrás de esa palabra para bendecido o bendito que Jesús está utilizando en el Sermón del Monte. En palabras sencillas, aquí voy, graba esto. ¿Qué está diciendo Jesús cuando habla de bendito o bendecido o bienaventurado? Jesús está diciendo, florecientes son los que reciben el reino de Dios. Lo reciben por la llamada de Jesús, lo reciben y comienzan a vivir de acuerdo a los principios de ese reino. De nuevo, florecientes son los que reciben el reino de Dios y comienzan a vivir de acuerdo a esos principios. Entonces nos podemos preguntar, entonces Jesús, ¿cuál es esta forma de actuar o de vivir que demuestra florecimiento? ¿Cuál es esta manera de vivir que demuestra florecimiento? Y ahí en el modelo de Jesús, Jesús pasa a hablarnos de las actitudes que tiene la gente que florece en el reino de Dios. ¿Cuáles son las actitudes de la gente que florece en el reino de Dios? Jesús pasa a hablar de 9 actitudes. Yo solamente quiero tocar hoy 4. Voy a dividir estas 2 actitudes en 2 sermones, este y el próximo domingo, porque lo que Jesús hace es genial. 4 de ellas tienen que ver directamente con tu relación con Dios, Dios y nosotros. Y las otras tienen que ver en cómo nos relacionamos con otras personas. Algunos inclusive han visto aquí las 2 tablas de la ley. La primera, relación de Dios y nosotros, y luego mi relación con mi prójimo. Y está dividida en estos 2 grandes temas. Tomemos entonces la primera, la relación de Dios con nosotros. Son las primeras 3 y una adicional, y veámosla aquí ahora. Lo primero que Jesús pasa a decir es que la primera actitud que resalta es que bienaventurados son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Déjenme tomar unos minutos aquí, por favor. Nosotros desde este púlpito tenemos mucha responsabilidad con la Escritura. Es parte de nuestra cultura como iglesia. Y este es uno de esos momentos en la palabra donde uno tiene que explicar bien, porque es complejo lo que Jesús tal vez está diciendo, y hacer aclaraciones para poder comprender lo que Jesús quería transmitir. Pobres en espíritu. Pobre es una categoría que ha generado problemas a muchos intérpretes. ¿Por qué? Porque pudiéramos caer, y la iglesia ha caído en otros momentos de esa manera, pensando que la pobreza es un sinónimo de bendición o superioridad espiritual. Y han habido momentos en la historia de la iglesia donde gente de fe han vendido todas sus posesiones, han optado por la pobreza, pensando que el acto de la pobreza le brinda cierta superioridad o cercanía con Dios, cierta virtud espiritual. Incluso en algunos contextos se ha mirado de esa manera, y Jesús no quiere decir eso. Para otros entonces sería simplemente mirar o rechazar o tomar entonces pobre desde una categoría espiritual solamente. Se está refiriendo a aquellos que entienden que no tienen la vitalidad espiritual suficiente, y hay algo de bueno en eso. Y el problema con espiritualizarlo es que pareciera que no nos interesa la gente que genuinamente es pobre y que experimenta carencia de recursos materiales. Cuando miramos tanto el contexto inmediato de Jesús como la palabra pobre en la Escritura, tiene que ver con carencia material. Tiene que ver con carencia material.
Tiene que ver con personas que han sido despojados de sus bienes, que no tienen la capacidad de por sí mismos poder sustentarse o valerse. Lo vamos a ver en la Escritura en muchos espacios cuando los pobres son mirados como esa gente desventajada que han quedado al margen y que no tienen la capacidad para poder defenderse en la vida. Ahora, el problema es que pobre tiene esa conexión material, pero espíritu hace que esta expresión de Jesús no se quede meramente en el aspecto material. Cuando Jesús coloca pobres en espíritu, está respondiendo no a todos los pobres, a un sector particular de Israel que sus oyentes entendían y que se ve en todas las Escrituras. ¿Quiénes son? Son aquellos que en su vida han experimentado carencias, necesidad, han experimentado limitaciones, pero que su confianza está puesta solamente en Dios, como aquel que vindica y que transforma sus vidas. Son personas que entienden que no tienen la capacidad para por sus propias fuerzas y virtudes poder ser ellos mismos los defensores de su causa, y necesitan y esperan y anhelan y confían sobre todo en que Dios es más que suficiente para ser el vindicador, el que salve y el que transforme sus vidas. Son personas que confían plenamente en Dios como aquel que ha de actuar e intervenir en favor de ellos. Como dice, por ejemplo, el scholar del New Testament, Scott McKnight, él decía, son pobres los que en una palabra impiden que, esa palabra pobre impide que espiritualicemos esto, y lo son en espíritu impidiendo que simplemente lo materialicemos. Son como el autor del Salmo 34, el salmo que usted tiene hoy, que lo leímos para el momento del llamado a la adoración. Lo tiene en el boletín, ese primer salmo iniciando el servicio hoy. El autor de ese salmo dice, este pobre clamó y Dios lo escuchó. El autor no era un pobre material, pero había experimentado la incapacidad de recursos para vindicarse, y eso lo lleva a confiar y a esperar en el acto liberador de Dios para su vida. Lo vemos en Isaías 61, cuando el evangelio les es proclamado a los pobres. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de la salvación del Señor les ha anunciado a aquellos que saben que no tienen los recursos para poder echar hacia adelante la justicia, pero descansan en que Dios es el que interviene y el que actúa en ellos. Son aquellos que han sido despojados y abusados, pero a su vez solo poseen una única esperanza, y esta no radica en sus fuerzas o en su habilidad o capacidad. Su fortaleza descansa solo en Dios, y esperan en Él para su liberación y salvación. La actitud del pobre en espíritu es que es consciente de su incapacidad de cambio y transformación. Se ve la bancarrota y solo tiene una opción: acudir a Dios y esperar en Él. Está consciente de su bancarrota y solo tiene una opción: acudir a Dios y esperar en que su tiempo es mejor. Y Jesús nos dice, los que tienen esa actitud viven felices, son florecientes, viven felices. La segunda categoría que Jesús entonces utiliza, pasa directamente a conectarla con esa, son los que lloran. Son los que se lamentan ante la maldad, tanto de la sociedad como propia. Son los que miran la injusticia, el pecado del mundo y el propio de sus almas, y se llenan de dolor y angustia. Se llenan de tristeza y de angustia ante Dios, deseando ver a Dios actuar. Son los que anhelan ver el poder reconciliador de Dios en acción. Miran la sociedad, observan el mundo en injusticia y en pecado y totalmente separada de Dios, y se cargan
al ver el dolor y el sufrimiento que el pecado y la rebeldía produce. Son aquellos que miran el mundo y se dan cuenta y dicen: la sociedad vive bajo este segundo camino que no está conectado con los propósitos de Dios. Y mira las consecuencias de ello y les causa dolor. Pero a su vez miran su propio pecado, su propia incapacidad de caminar conforme a ese camino, y de igual manera se llenan de tristeza y de sufrimiento. Se cargan de dolor también. Lloran porque saben que Dios y su acción solo puede transformar y cambiar las cosas. Su actitud es la actitud del dolor ante el mal y el pecado en el mundo y el de ellos. Sobre todo, su deseo de que Dios actúe y que Él transforme. De ahí Jesús pasa a la segunda categoría que se conecta con los pobres de espíritu y los que lloran: los humildes. Y estos humildes es bien similar a los pobres de espíritu. Humildes, mansos, dicen otras versiones. Son los que, más que simplemente estar desventajados y carentes de poder o sin representación, Jesús los pone como los que son totalmente opuestos a los arrogantes, a los que abusan del poder. Son totalmente opuestos a los arrogantes. Son los que viven sorprendidos por el amor de Dios y su actuar en las vidas de ellos. ¿Cuál es la actitud que ellos presentan? Su actitud es la actitud de aquella persona que valora lo que tiene como una bendición de Dios y no como algo que ellos merecen. Déjenme conectar las tres un momento para que las entiendan. Mira acá: pobres en espíritu, personas que saben que no tienen la capacidad para transformar las cosas ni sus vidas, y en medio de su bancarrota dependen totalmente de Dios. Los que lloran son que se lamentan en medio de la maldad y el pecado que está afectando, y entonces ruegan para que Dios intervenga, obre y haga algo. Y los humildes son aquellos que, entendiendo eso, se dan cuenta de las bendiciones que tienen a su alrededor y no piensan que cada una de ellas son productos de su capacidad o de su talento o de su conocimiento, sino que al contrario, se sienten pequeños reconociendo que si tienen algo es por la gracia maravillosa de Dios, no por nada que ellos mismos hayan conseguido u obtenido en sus vidas. Hay una cuarta categoría que se conecta con ellas, y está un poco más adelante: los puros de corazón. Jesús vuelve a entonar el salmo, los salmos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquel que es puro de corazón, aquel que procura buscar a Dios. Y esta tal vez es la más sencilla. Jesús está apuntando a aquellos que su corazón anhela y desea con todo su ser vivir de acuerdo a Dios, y que Dios sea el centro y el principio más importante en sus vidas, que Él sea la razón de ellos. Y en particular en el tiempo de Jesús, donde las personas ponían mucho énfasis a purificarse las manos con los lavados. Antes de comer te purificaban las manos, te las limpiabas. Habían baños de purificación en el templo, y todos los movimientos religiosos en Israel hablaban de purificación y de purificación. Jesús se sienta en la montaña y dice: lo que debemos tener puro es el corazón. Nuestras intenciones y deseos conectados directamente con Dios, cercados a Dios, para poder disfrutarlo a Él. Entonces, estas son las actitudes. ¿Y cuál es la promesa? Jesús está dando estas actitudes. ¿Cuál es la promesa del modelo de florecimiento de Jesús? Las promesas que se les dan nos ayudan a reafirmar la actitud de ellos. ¿Qué van a tener ellos? Escúchalo bien: ellos heredarán el reino, serán consolados, heredarán la tierra y verán a Dios. No son bendiciones idealistas para el futuro. Es lo que ellos están viviendo. Es la razón del florecimiento de la buena vida.
Es una buena vida porque el reino de Dios es en medio de su pobreza. Son consolados en medio de su llanto. Heredarán la tierra ante su humildad. Verán a Dios por su corazón puro. ¿Ves la belleza radicalmente diferente de este reino? Déjame mostrártelo en unos minutos ahora. Cuando miramos lo que Jesús está haciendo, tal vez ayude un poco compararlo con la manera en cómo nosotros entendemos florecimiento y felicidad. Cómo nosotros entendemos florecimiento y felicidad. Hay una canción que ayuda un poco tener niños como papá. Hay grandes joyas que uno aprende con sus hijos. Había una canción que mis hijos ponían siempre, específicamente Génesis. Una cantante argentina tenía una serie de canciones de niños. Algunas había que tener cuidado porque eran críticas sociales y aquí está una de ellas. El reino del revés, de Dana Walsh. Que el reino del revés es una crítica a la Argentina de su época, donde ella dice que en el reino del revés el ladrón es juez. Es Argentina, no Puerto Rico. Él dice que en el reino del revés los niños ya no aprenden español porque quieren aprender inglés. Y ella tiene una crítica fuerte, cultural y social, de cómo los gobiernos quieren impulsar las cosas de manera incorrecta e incoherente. Cuando miramos a Jesús y la forma en cómo nos está diciendo, así se es feliz o así se florece, para nosotros representa tomar nuestro mundo, palabra sabia de los viejos en mi barrio, y poner mi mundo patas arriba. Es un reino del revés, como decía Dana Walsh. Jesús nos está presentando el reino del revés. Y lo que está haciendo es contrastando su visión. Y cuando la contrastamos con la nuestra, nos damos cuenta de cuán distinto y diferente es. Pero aquí está lo importante. Mientras nos damos cuenta de cuán distinto y diferente es, percibimos cuán bueno es la propuesta de Jesús. Déjeme explicarlo rápido por un momento. No solamente es complicado para nosotros, en el tiempo de Jesús debió causarle problema a la gente que lo escuchó. Déjeme explicarle por qué. En el primer siglo, en el tiempo de Jesús, había algo que se llamaba el judaísmo de su tiempo. Tenía un problema. Ellos pensaban, aquí está, esta es su idea, la idea de la gente que está escuchando a Jesús, la gran mayoría de ellos, pensaban que ellos estaban pasando momentos difíciles y los gentiles, Roma, estaban dominando el país de ellos. Así que ellos necesitaban empezar una revuelta, una guerra, para que Dios reaccionara y entonces viniera a salvarles. Dios entrara en escena y los llenaba de bendición. Sus acciones, su fuerza militar, su entrega, su sacrificio produciría la intervención de Dios y traería salvación. Y Jesús se acerca y les dice: los que verdaderamente florecen son los que esperan que Dios actúe a pesar de estar viviendo lo que están viviendo. Los que florecen son aquellos que tanto la maldad de la sociedad como la suya les causa dolor y llanto. Los que son felices y viven la buena vida son aquellos que están con intenciones puras y correctas, porque su centro no es el mollero político, sino solamente descansar en Dios y en su perfecta voluntad. Ellos son completamente felices. Y eso sentiría un impacto fuerte para la gente que lo estaba escuchando. Pero no solamente es para el primer siglo, es para la lógica moderna nuestra. A diferencia del primer siglo, para nosotros tenemos a Dios ahí, pero Dios está para hacer lo que yo mismo no puedo hacer. De manera que relego a Dios en mi vida a situaciones de extremo. Mientras tanto, el resto de mi vida la interpreto solo como la necesidad de yo esforzarme, de yo lograr, de yo trabajar, de yo alcanzar, de yo hacer para yo obtener. Y en aquellos momentos donde las cosas no se den, entonces recurro a Dios pensando que Dios actúa por lo bueno que yo he sido en todo el otro tiempo. Y así en muchas ocasiones vivimos y actuamos nosotros. Sí, ¿cómo vemos la vida? No estemos tan alejados a la gente de aquel tiempo.
Esa no es la definición de felicidad que tú y yo podemos tener hoy. Tal vez no es la definición de felicidad que tú tienes. La definición de felicidad por las películas es tal vez tener una gran casa, tener hijos, un buen perro, un carro, el sueño americano. O tal vez para las nuevas generaciones el sueño contemporáneo, tal vez ni tan siquiera es una casa, un carro, pero tener el dinero suficiente para trabajar poco y viajar mucho. Porque la felicidad se encuentra en viajar, en explorar, en conocer culturas, en darme gustos, en darme lo que merezco. Yo quiero vivir, y una buena vida implica salir y conocer todo, viajar y entender cómo es el mundo. No hay nada intrínsecamente malo en eso. No hay nada malo en eso, intrínsecamente hablando, hasta que colocamos eso como la prioridad de nuestra vida. Cuando eso se convierte en nuestra definición de felicidad, tenemos graves problemas. Déjame hacerle algunas preguntas. Y este es un momento pastoral para plantearle en su corazón. ¿Y si no vivimos nada de esto? ¿Y si mañana pierdes tu trabajo y enfermas? Y no puedes viajar, salir, andar, disfrutar. Dejas de ser bienaventurado. Es más, permíteme hacerte varias preguntas. Los creyentes ahora en Ucrania, ¿tienen oportunidad de ser felices y florecientes? Las iglesias en Haití, en medio de un estado fallido, ¿tienen la oportunidad de adorar a Dios y llamarse a sí mismas bienaventuradas? Los creyentes en Sudáfrica son bienaventurados, felices y florecientes en medio de la crisis que ellos puedan estar viviendo y pasando. ¿Determina la felicidad y la alegría los principios que los íconos de TikTok nos presentan hoy? Sí, Jesús no es un motivador como los que llenan estadios y salas para emprendedores en nuestro país. No, Jesús no es un gurú de TikTok que está simplemente revelando principios en par de segundos de cómo tener una vida extraordinaria, cocinar bien o caerle bien a las personas. No, está decidido en mostrarte desde las escrituras, desde los salmos e Isaías, el diseño de Dios para la vida y virarte la pata arriba diciéndote: te fallan y te mienten. Si piensas que esos estándares son felicidad, cuando no los alcances te sumirás en la miseria y en la amargura. Pero aquí un camino distinto. Voy a apropiarte y te voy a regalar una manera diferente de pensar y de ver. ¿Qué tal si la vida de felicidad y floreciente es distinta? ¿Cuál es la lógica de Jesús? Déjeme leérsela, por favor. Déjeme leérsela y usted solamente escúchela, por favor, escúchela. ¿Cuál es la lógica de Jesús? Aquellos que son conscientes de su incapacidad y poder para cambiar a sí mismos y las cosas. Aquellos que lloran y se lamentan por su propio pecado y el pecado del mundo. Aquellos que solo esperan en Dios porque saben que solo Él es el Salvador y el vindicador de sus vidas. Aquellos que deciden vivir agradecidos por todo lo que tienen, entendiéndose como inmerecedores de todo lo que poseen, y que guardan su corazón para que solo anhele y desee a Dios y su voluntad. Ellos son verdaderamente felices, porque el reino les pertenece, la tierra es de ellos. Dios siempre se presentará como su consolador y ellos vivirán su vida delante de Dios, viéndole cada día como si le vieran cara a cara. Esa obra maravillosa es la que Jesús está presentando para nosotros. Personas que reconocen que están en bancarrota y no tienen la capacidad para cambiar por su propia fuerza. Ellos son felices. ¿Por qué? Porque Dios le está quitando de sus hombros la carga de pensarse los salvadores de sus propias vidas. Son pobres en espíritu. Su actitud es de dependencia total al Dios que rescata y que es fiel.
¿Quiénes son los felices? Son los que lloran, porque no se ensimismizan en su propia vida, ni se comprometen con la maldad, sino que miran la maldad y les duele, porque han conocido el bien y la bondad del Señor, porque miran la propia maldad de su corazón y se llenan de dolor y corren al altar del Señor rogando para que Dios les transforme y les cambie su vida. ¿Por qué son felices? Porque ellos descubren al Dios que es consolador. ¿Quiénes son felices? Son aquellos que miran todo lo que tienen, se sientan ahí hoy y miran su ropa, miran que pueden respirar y observan todo lo que tienen. Saben que tienen un auto para ir a su casa y poder alimentarse y dicen: yo no merezco nada de esto, pero tú has sido misericordioso, maravilloso y glorioso conmigo. No lo merezco. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. ¿Quiénes son felices? Son aquellos que dicen: yo quiero que tú seas el centro, que mi vida esté siempre cerca de ti, que mis intenciones sean las tuyas y las que tú desees y las que tú anheles, Señor, en mí. ¿Puedes ver la belleza de una vida así? ¿Puedes ver la belleza de una vida así? Ahora déjame culminar con una pregunta más cercana. ¿Vives así? No, tal vez tu pastor tampoco, a plenitud, o no, pero así debemos vivir. Mirar el reino del revés es difícil porque no alcanzo eso. ¿Estoy fuera de tu reino, Dios? No, porque me has llamado y somos parte de tu reino. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Significa que no lo heredo? ¿No seré consolado? ¿No heredaré la tierra? ¿No te veré cara a cara porque no alcanzo eso? No, porque cuando miras la Escritura, cuando miras el Evangelio, te das cuenta de una gran sorpresa. El pobre en espíritu, el humilde que llora y que su corazón es puro, no es otro que el propio Jesús, tu Salvador. Déjame mostrártelo un momento y termino con esto. Jesús está a punto de ser crucificado y morir por tus pecados y los míos. Él ha vivido una vida perfecta, el único que su corazón es puro e íntegro delante de Dios, y está dispuesto a sufrir la muerte tuya y la mía en la cruz. Y en ese momento van a arrestarlo. Pedro saca la espada y se opone al arresto, y Jesús manda que la guarde y le dice: yo podría mandar ángeles ahora mismo que desciendan del cielo y acaben este teatro. Yo puedo usar mi poder para traer mi vindicación y hacerlo a mi manera. Pero Jesús dice: no voy a vindicarme yo. No voy a experimentar el abandono del Padre al cargar los pecados. Voy a experimentar que mi corazón deje de latir y que tenga un fallo completo y termine muerto, y me queda simplemente esperar que no me dejará en la tumba fría, sino que el tercer día cumplirá su promesa y me levantará de entre los muertos. Me toca que Él, Padre, sea quien me vindique y sea Él el que me defienda, y estaré dispuesto a hacerlo. Voy a tomar el lugar de sus hijos, voy a morir por ellos en el Calvario para perdonar sus pecados. Me voy a entregar, no voy a hacer nada y simplemente voy a esperar mientras cargo el pecado de ellos y lloro por su misericordia y por el perdón de ellos. Esperaré a que sea Él el que me levante y me vindique al tercer día, para que la muerte sea vencida y el plan de Dios establecido. Jesús, experimentando la agonía de tener que esperar y confiar en esperanza para poder levantarse por ti, para salvarte, para amarte, y el hacerlo por ti, a entrarte en su reino, te dice: lo hice. El reino es tuyo. Lo hice, serás consolado.
Lo hice, heredarás la tierra. Lo hice por mí. Vas a ver al Padre cara a cara. Y ahora nos coloca y nos dice, y voy a regalarte mi espíritu. Voy a regalarte mi espíritu para que vivas feliz. Para que ahora puedas ser pobre en espíritu, manso, para que llores y para que tu corazón sea puro delante de mí. Y te da tu Espíritu Santo. Te da su Espíritu Santo para que ahora tú y yo podamos vivir a esa altura y experimentar plena, profunda y verdadera felicidad.